Varios siglos antes de que los romanos conquistaran la península ibérica, esta ya estaba poblada por los íberos, un conjunto de pueblos que no tenían nada que envidiar a griegos, romanos o cartagineses, pero que han sido infravalorados a la hora de hacer divulgación histórica. Por ese motivo, si quieres conocer las principales características sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas que tenían en común los turdetanos, edetanos, lacetanos y un largo etcétera, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 34 del podcast de historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Desde aproximadamente 2016, es decir, desde hace 6 años, llevo divulgando, tanto en mi web como en las redes sociales, la historia antigua de Grecia y Roma. Y, evidentemente, he creado cientos de artículos. Pero hay una cosa que siempre he tenido clara y que me he dado cuenta sobre todo más recientemente, y es que apenas he dedicado tiempo, esfuerzo y artículos a la historia antigua de la península ibérica, más concretamente a la historia de la península ibérica en los tiempos prerromanos, es decir, para la historia de los pueblos íberos, celtíberos y demás. Entonces, he querido dedicar este programa de podcast en particular a resolver ese pequeño vacío de contenido que tenía, y para ello he decidido contar con un experto sobre el tema. Él es Jesús Manuel de la Cruz, más conocido en Twitter como el Profesor Chiflado, un fantástico divulgador histórico que cuenta en esta red social con más de 40.000 seguidores. ¿Qué tal estás, Jesús? Hola, ¿qué tal? Pues estoy encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes del programa. Y nosotros también estamos encantados de oírte y aprender de ti sobre este conjunto de pueblos tan importante para la historia antigua de nuestro país. Pero bueno, pues para la gente que todavía no te siga en Twitter, háblanos un poco acerca de tu proyecto de divulgación histórica antes de empezar. Bueno, pues he creado en Twitter un proyecto de divulgación que se llama Voces de Bronce y Hierro, a través del cual pues hablo sobre todo de culturas que fueron antes de la cultura clásica. Me centro en los pueblos de la península ibérica de la Edad del Hierro, que se llaman las culturas prerromanas, y también en el mundo que llamaríamos celta en general. A través de este proyecto de divulgación, pues como se llama Voces de Bronce y Hierro, intento darle voz a esas culturas que no tienen tanto éxito en la divulgación como Grecia y Roma, pero que sin embargo son tremendamente interesantes y de las cuales tenemos muchos conocimientos e información, aunque no llegan al gran público tan bien como las culturas clásicas. Sí, sí, está clarísimo. Yo creo que, tal y como decíamos antes de empezar la grabación de este programa, hay un déficit en el mundo de la divulgación en general, no solo en mi web, sobre todo el tema relacionado con las culturas prerromanas de la península ibérica, ya que, pues, a lo mejor, pues, como tú decías, pues, no se las ve con tanta importancia, relevancia, como pudieron ser Grecia o Roma o incluso los fenicios cuando estuvieron aquí en la península ibérica. Así que yo creo que lo primero que deberíamos hacer es definir exactamente quiénes eran los íberos, porque los íberos no eran un solo pueblo unificado y homogéneo, sino que era un mosaico enorme de pueblos formado por multitud de entidades diferentes como los turdetanos, los contestanos, los edetanos, los ilercanes, bueno, y de todos estos anos. ¿Qué puedes decirnos sobre ellos? Bueno, los íberos o iberos son un pueblo, una cultura que se desarrolló en la península ibérica en la región de Levante. Hay una relación evidente entre el relieve peninsular y la evolución de la población ibérica,
porque podemos ver cómo todos estos pueblos se desarrollan pues desde un poco más allá de los Pirineos hasta perderse poco a poco en el Valle del Guadalquivir y que tuvieron como frontera natural aproximada el sistema ibérico. Es verdad que también penetraron hacia el interior de la península, en la meseta sur, pero sobre todo se centran en la región levantina. Estos pueblos ibéricos pues son oriundos de la región, son estas poblaciones que fueron evolucionando desde el pasado más remoto de la prehistoria peninsular hasta ir formando pues diferentes unidades étnicas o culturales, no lo podemos tener muy claro, que luego fueron las que tomaron contacto primero con los fenicios en la zona sur peninsular, luego con los griegos en la zona norte y finalmente con los romanos. Mm. Y bueno, ya has mencionado, bueno, hemos mencionado también en lo poco que llevamos de programa, dos nombres muy diferentes que son los de íberos y celtíberos. En concreto, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? Bueno, pues aunque el término celtíbero da a entender que son celtas e iberos una mezcla, no es cierto. Ese término o esa acepción del término no es correcta. En realidad, celtíbero viene porque, según los autores grecorromanos, ellos entendían que los celtíberos eran los celtas que habitaban en Iberia. De alguna manera, los autores clásicos entendían que los celtas eran una unidad cultural que distinguían en diferentes lugares, y ellos veían que estos celtas habitaban en la península ibérica en la zona norte. Por lo tanto, en realidad los celtíberos no tienen ninguna relación con los iberos más allá del contacto entre culturas que existió entre ellos durante un periodo muy largo de tiempo. Pero lo que está claro es que los celtíberos no son la mezcla de celtas e iberos, sino que son unos celtas que habitan en la meseta central que se relacionaron política, militarmente, con los iberos. Mm. Muy interesante. Y son esta clase de cosas las que hay que tener en cuenta de base antes de meternos en más temas. Y precisamente, hablando de esta introducción, hemos hablado un poco de quiénes eran los íberos, de en qué extensión territorial estuvieron en la península ibérica, pero a nivel cronológico, ¿cuándo ubicamos a los íberos y por qué distintos periodos o etapas pasaron a lo largo de su historia? Bueno, dentro de la arqueología ibera, que está bastante bien acotada, siempre hay un problema, sobre todo a la hora de establecer cuándo empiezan los iberos. Tampoco hay una terminología clara por parte de los investigadores para citar las etapas de la historia ibérica, pero podríamos decirse que los iberos tenían un periodo antiguo, que también le llaman formativo o orientalizante, que abarcaría en torno al siglo VIII y al siglo VI. Sería el periodo en el que, para que los oyentes se hagan una idea, Roma comienza a expandirse por Italia, y también el momento en el que colapsa la cultura tartésica y esto da pie a que nuevas culturas comiencen a desarrollarse en la zona levantina, en la zona mediterránea. A este Ibero antiguo o formativo le sucede el Ibero pleno, que también se le llama Ibero clásico, que sería pues más o menos un periodo que abarca entre el siglo VI y el siglo III antes de Cristo. Sería el momento en el que Roma, que para que nos hagamos a la idea, Roma va culminando la conquista en Italia y ya comienza a tener los primeros contactos con los cartagineses. Ese es el periodo de mayor esplendor de la cultura ibérica. Y luego ya viene el ibérico final o el ibérico tardío, que es el momento en el que los iberos comienzan esta difícil relación, primero con los cartagineses y luego con los romanos, que va a acabar derivando primero en un proceso muy fuerte de aculturación ibera eh, que va a ir adquiriendo la cultura romana, y luego también el propio proceso de conquista que va a acabar con la identidad ibérica como una cultura independiente de otros pueblos. Mm. Pues yo creo que esto nos da una pista más, una señal más de hasta qué punto es necesario seguir con las investigaciones y también con la divulgación, porque pues a medida que avanzan las investigaciones, pues también las divulgamos para así aclarar a todo el mundo pues todos los interrogantes básicos
de toda cultura, como pueden ser los íberos, es decir, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, etcétera. Mm. Y bueno, antes has mencionado que fueron los romanos los que pusieron el nombre a los celtíberos. Pero en este sentido quería preguntarte yo también si, por qué se les llamó íberos a este conjunto de pueblos que hemos mencionado al principio. Sí, a ver, claro, es buena pregunta, porque los iberos, aunque nosotros les damos ese nombre, ellos no tenían esa sensación de identidad de ser un solo pueblo. Es sobradamente conocido como los iberos, antes de tomar partido por cartagineses y romanos, ya se enfrentaban entre ellos. No tenían esa conciencia de nacionalidad, ni mucho menos. Ibero es un nombre que viene del griego. Los griegos, cuando pusieron un pie en el norte de la península ibérica, llamaron esta región Iberia, probablemente porque les tenía que recordar a otra Iberia que está en el Cáucaso, que era la Iberia que ellos conocían de tiempos de las colonizaciones, que está en el Mar Negro. Tuvieron que ver la zona del Valle del Ebro o más arriba, y les pareció y les pusieron el nombre. Luego todos los territorios que fueron descubriendo después, pues ya se quedaron con Iberia. Los romanos, claro, ya tuvieron que profundizar más en el término, no exactamente los romanos, sino ya los historiadores y geógrafos de época romana, porque al encontrarse con todas las diferentes clases de poblaciones, de culturas que habitaban en la península, pues tuvieron que ponerles nombres más específicos, y todos estos pueblos que se habían encontrado en el Levante, pues se quedaron con el nombre de Ibero. Es verdad que los iberos, eso sí, nosotros ahora arqueológicamente los podemos reconocer como una identidad cultural porque presentan rasgos en común. Uno de ellos, por ejemplo, es el idioma y el alfabeto, que aunque presentan variaciones locales, sí que podríamos decir que había un idioma ibérico y un alfabeto ibérico que, con sus diferencias, por supuesto, se extendía desde, pues, lo que diríamos, Jaén y Granada hasta el Pirineo francés. Y luego también, pues, hay determinadas costumbres sociales, religiosas, que las vemos en común. Pero luego, dentro de esos elementos de igualdad, hay bastantes diferencias. Podemos identificar dos regiones de Iberia. Sería la Iberia Norte, que estaría, pues, lo que correspondería a Cataluña y tal vez la zona norte de la Comunidad Valenciana, que serían pueblos más fragmentados, más, diríamos, con organizaciones tribales, mientras que la zona sur, mucho más fuerte, influenciada por mucho más tiempo por la cultura tartésica y la cultura fenicia, pues llegaron a formar lo que se ha denominado protoestados. No nos atrevemos a llamarles reinos y a llamarles estados porque carecemos de mucha información que nos permitiría acotar ese término, pero sí que les dicen protoestados, en el que vemos ya una organización territorial grande, con una identidad, pues, de mando bastante establecida, y que les acerca mucho a otras culturas clásicas, pues como serían, por ejemplo, las polis griegas o determinados pueblos de la península itálica, como podrían ser los etruscos o los samnitas. Mm. Eh, Fíjate qué curioso, la verdad. Seguro que a más de un oyente no se le habría ocurrido asociar la cultura ibérica o las culturas ibéricas con las polis griegas, pero es muy interesante conocerlo. Y bueno, Sí, a ver, profundizando, sí, sí. no, precisamente con lo que comentabas, creo que es que adolecemos de un problema a la hora de pensar en los pueblos peninsulares. Y es que tenemos el vicio del conquistador. Todos los textos que nos han llegado de ellos son textos de los conquistadores que hablan de ellos, y sabemos que la historia la escriben los conquistadores. Y al final, en la divulgación, como comentabas, y en la perspectiva que el público general tiene de estos pueblos peninsulares y de los iberos en particular, es que eran algo así como los salvajes que fueron conquistados. Pero cuando vamos a la arqueología y podemos leer la muchísima información que se ha descubierto sobre ellos a nivel arqueológico, a nivel historiográfico, podemos descubrir que efectivamente muchos de estos pueblos ibéricos habían alcanzado un nivel de desarrollo cultural, histórico, social, económico, que no tenía absolutamente nada que envidiar a cualquier cultura del Mediterráneo oriental.
Así que creo que si este programa sirve de algo es para que empecemos a borrar de la mente ese concepto de que por haber sido conquistados por Roma y por haberse enfrentado a Cartago, los iberos eran un pueblo de alguna manera inferior. Todo lo contrario. Tuvieron una relación muy estrecha con las culturas del Mediterráneo central, Roma, Cartago, y del Mediterráneo oriental, Grecia, durante mucho tiempo. Y en muchos sentidos los iberos eran totalmente un pueblo de su época, como lo eran los griegos, como lo eran los romanos, como eran los etruscos, etcétera, etcétera. Mm. Yo creo que, tal y como has dicho, la divulgación está para esto y está para desmontar bulos, o sea, aclarar realidades y dar a conocer todo lo que no se conocía. Y bueno, profundizando un poco más en lo que, en esto que estamos abordando ahora mismo, eh, el territorio ibérico se dividió a partir del siglo V más o menos en los llamados ópidas o oppidum. ¿Qué eran exactamente estos famosos términos? El oppidum es un término genérico que los romanos utilizaron para definir diferentes poblaciones tanto en la península ibérica como fuera. El oppidum, junto con el castro, mejor dicho, el oppidum se diferenciaría del castro, que lo hemos oído hablar también en las poblaciones pues más de la zona atlántica, ¿verdad? Por su tamaño. Los oppidum son poblados en altura, porque obviamente su principal función era la defensa, a través de cuya posición se podía controlar un territorio, que muchas veces era el territorio que fácticamente controlaba la gente del oppidum, que podía defender, y que tiene una estructura interna que puede llegar a ser casi la de una ciudad. Tienen manzanas de calles, tienen un leve trazado urbano y tienen edificios públicos. Estos oppidum, por lo tanto, podrían definirse como ciudades ibéricas, ciudades amuralladas, ciudades en altura, que no tendrían un gran número de población, que se encargarían de dominar todo un entorno y que serían el eje vertebrador de toda la economía de una región. Sería, por decirlo así, aunque no es exacto el término, pero para explicarnos en pocas palabras, la capital de un territorio. Mm. Eh, no sé tú qué pensarás. A lo mejor yo me estoy yendo por las nubes de Valencia, pero a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a las grandes ciudades estas fortificadas de la Galia, como puede ser Alesia, ¿no? Exactamente, es que tienen el mismo nombre. Las grandes ciudades galas eran oppidum y las ciudades ibéricas eran oppidum. Hay una diferencia. En Galia es cierto que las ciudades eran populosísimas, había muchísima población. Los iberos iban más volcados hacia el campo y sabemos que gran parte de la población ibérica no residiría en el oppidum, sino en granjas, pequeñas aldeas en los entornos. Pero lo cierto es que en el propio término los geógrafos y los historiadores romanos ya dan a entender que ellos veían en el oppidum una identidad económica, política, una importancia mayor que la de otras poblaciones, por ejemplo, los celtas atlánticos que vivían en castros, ¿no? Que es un término para hacer referencia a poblaciones más pequeñas. Muy interesante lo que comentas, la verdad. Yo creo que nos está quedando un programa realmente genial y divulgativo, que es lo importante. Y bueno, ya que lo has mencionado anteriormente, el caso de estas granjas y pequeños eh, agricultores, ¿no? Que vivían apartados del oppidum, pues quería preguntarte cómo era en general la economía de los íberos. Ya sé que se dividen en dos zonas, ¿no? Y que es muy difícil generalizar y hablar unas nociones básicas de todos los íberos, teniendo en cuenta todos los que eran, pero a lo mejor podríamos dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo era a nivel general, muy general, su agricultura, su ganadería, su minería o su industria y su comercio, etcétera. Pues sí, efectivamente. A ver, si generalizamos, sabiendo que en realidad estamos faltando a la verdad haciéndolo, podríamos decir que los iberos eran eminentemente una cultura agrícola. Se dedicaban a la agricultura de cereal, a la ganadería de ovejas, de vacas. Los iberos, por la influencia de siglos con las culturas de Oriente, disfrutaban de la tríada mediterránea, cultivaban olivo, cultivaban vid, también el cereal.
Es posible que toda esta agricultura que cultivaban con excedentes pues fuera dedicada para dos actividades, o bien como moneda de cambio, porque antes de que adoptaran la moneda, pues los cereales, los productos agrícolas serían utilizados como medio de intercambio y de reparto de la riqueza entre las gentes de las diferentes poblaciones, o bien también es muy posible que fueran utilizadas para el comercio. Sobre todo en la zona norte de Iberia se han encontrado grandes silos, grandes almacenes para guardar grandes cantidades de producción agrícola que muy posiblemente fueran utilizadas para vender al extranjero a través de intermediarios griegos que controlaban el comercio de toda la región de la costa mediterránea ibérica, pues todos estos excedentes eran enviados a Grecia o a zonas de Oriente, muchos de los productos producidos aquí en Iberia. Y luego ya más adelante, claro, llegó la moneda y también es muy importante cómo los griegos establecieron contratos comerciales con diferentes marchantes o diferentes proveedores ibéricos en una relación de igualdad, porque en algunos textos que no hemos podido entender muy bien, pero que más o menos se leen por encima, podemos ver que hay contratos mercantiles entre individuos iberos e entre individuos griegos, o contratos mercantiles griegos donde figuran testigos que son indígenas iberos. Así que vemos que, en términos generales, la economía ibérica estaba totalmente inmersa o muy inmersa en todo el proceso de relaciones económicas a ambos lados del Mediterráneo, con probablemente una actividad naval muy importante, aunque curiosamente no tenemos muchos datos y no podemos afirmar que los iberos fueran los que flotaban esos barcos, porque no hay muchos datos al respecto, sino que parece más bien que los iberos se beneficiaban de la riqueza que generaba la exportación de productos, pero que estos productos en gran medida eran controlados en su transporte por comerciantes griegos y cartagineses. Mm. Yo creo que es precisamente muy importante en este caso, pues, hacer toda esa labor, ¿no? De reivindicación de estas sociedades para darnos cuenta de que, oye, que los griegos y los romanos molaban muchísimo, pero que por su culpa no podemos infravalorar a otras sociedades que también fueron muy importantes y muy desarrolladas. Desde luego, claro, que no estaban solos, que los griegos y los Ujú. romanos no habitaban en un mundo de barbarie y cuando llegaron ellos se hizo la luz. La verdad es que no, Mm, ni muchísimo menos, además. mm. Y bueno, para perseguir precisamente ese proceso de reivindicación, podemos hablar un poco más sobre la sociedad y la política dentro del mundo de los íberos. Por ejemplo, a nivel social, ¿cómo era su estructura? Es decir, ¿qué tipo de grupos sociales había? Hmm. La sociedad ibérica estaba muy estratificada. Posiblemente tuviera una forma piramidal, con una élite militar que estaría en la cima y que controlaría las tierras y que tendría redes clientelares de relaciones interpersonales con un pueblo llano, que serían comerciantes, artesanos, agricultores, que tendrían un nivel de vida medio. No sabemos si los iberos tenían esclavos, es muy probable porque en todas las culturas del entorno mediterráneo la esclavitud existía, pero por los restos arqueológicos que hemos visto no puede deducirse que la esclavitud fuera un elemento principal de la economía ibera, o por lo menos que los esclavos no fueran de la misma manera que lo eran en Grecia y en Roma, sino que posiblemente ese fenómeno de esclavitud fueran más colonos de la tierra o poblaciones vencidas que quedaban obligadas a trabajar un terreno y a pagar tributo a la aristocracia ibérica. La clase dominante, que es la que más vestigios materiales nos ha dejado, es la aristocracia, la nobleza ibérica. Estos nobles basaban su poder en el control de las tierras, eran grandes terratenientes, muy ricos, como hemos visto por la producción agrícola y comercial que tenían, y que basaban su rasgo social en la guerra. Ellos se identificaban a sí mismos como guerreros. Muchas de estas familias aristocráticas tendrían además unos antepasados heroicos que ellos decían que serían los fundadores de sus ciudades y que eso les daba pues cierto carácter de poder. Y es posible que existiera una aristocracia mayor de grandes señores de los oppidum que podían llegar a ser reyes, de hecho los romanos hablan de algunos reyes iberos, y luego una nobleza menor
que controlarían oppidum más pequeños o granjas o zonas de terreno, y habría algún tipo de relación entre estos aristócratas. Como los aristócratas son los que más restos arqueológicos han dejado porque eran los más ricos y podían permitirse el lujo de pagar vajillas cerámicas exportadas de Grecia, etcétera, bueno, pues como un poco los ricos de ahora, ¿verdad? Pues podemos pensar que la sociedad ibérica era guerrera, y lo era, pero no era ni más ni menos guerrera que cualquier otro grupo social de la época. No eran ni más ni menos guerreros que los romanos, ni más y menos guerreros que los griegos. Sí, Roma la conocemos por su gran poder militar, pero sabemos que en Roma el populus romano, ¿verdad?, estaba formado por una inmensidad de comerciantes, de artesanos, de agricultores, los iberos también. Y además llegaron a tener una artesanía muy fina, llegaron a tener una escultura muy bella, por lo tanto demuestran que era un pueblo sofisticado y que aunque, como cualquier otro pueblo de la antigüedad, hicieron de la guerra una expresión normal de la política e incluso de la economía, no eran este gran pueblo de guerreros sanguinarios que a veces nos podemos imaginar que eran por los relatos griegos y romanos, ¿verdad? Sí, eran guerreros, de hecho eran muy buenos guerreros, pero eso no les hace un pueblo eminentemente guerrero, sino que como cualquier otra sociedad mediterránea, pues era una sociedad muy compleja y además probablemente muy rica también. Y ya que hablamos precisamente, como decía antes, de estos niveles políticos y sociales de los íberos, quería preguntarte si también se traslada a la política, ¿no? Al nivel político, el poder económico. Es decir, ¿son los aristócratas los que mandan? O mejor dicho, replanteando la pregunta, ¿quiénes mandaban en las sociedades ibéricas? ¿Quiénes detentaban los cargos políticos? Pues Iberia en muchos sentidos era como Roma y como Grecia. Hay una aristocracia que, como hemos dicho, basa su poder en la riqueza económica y en la ostentación militar, eran los militares, eran los soldados, y esta nobleza, algunos podían ser reyes en algunas tribus ibéricas, otros podían tener cargos de magistratura y senados exactamente igual que podían tener las polis griegas o la ciudad de Roma. Dentro de estos senados, los iberos tenían magistrados. Así que es posible que las estructuras políticas iberas oscilaran entre esos dos sistemas, la monarquía y los sistemas de república, con un senado y con unos cargos políticos. También es cierto que en Iberia estos modelos políticos fueron evolucionando. En el ibérico antiguo eran más bien monarquías sagradas, en el sentido de que los reyes decían que su autoridad venía de los dioses, porque o bien ellos eran descendientes de un dios o de un héroe fundador y eso les daba autoridad. Pero en Iberia vemos de vez en cuando, sobre todo en arqueología, cómo hubo una serie de conflictos civiles muy crueles, que se perciben curiosamente a través de la destrucción de estatuas. Esto correspondería a la estasis de las culturas griegas, cuando pues todos estos conflictos civiles que tuvieron los atenienses o con los tiranos griegos, ¿verdad? O el conflicto patricio-plebeyo romano. Pero como los iberos nunca escribieron, los detalles no los vamos a ver. Pero vemos que los iberos de vez en cuando les daban un furor de destruir estatuas, estatuas que eran monumentos de las tumbas, monumentos alzados a los héroes antepasados. Y de vez en cuando esos monumentos eran destruidos por los iberos, entre ellos, o por los pueblos extranjeros ya en la época de la conquista. Esto quiere decir que había un conflicto social, y ese conflicto social muy probablemente venía de esas aristocracias, de esos grupos políticos de la nobleza ibérica enfrentados entre sí, a veces por conflictos de facciones dentro de la misma tribu o a veces entre las propias tribus en el que pues había relaciones de autoridad, de control y de sometimiento. Yo creo que estamos bastante sincronizados en este programa porque justamente en esta respuesta has dado pequeños avances de los dos temas que nos quedan por abordar en este podcast, es que son precisamente sobre la religión ibérica y sobre el arte ibérico, es decir, de los dioses, ¿no? Que decías de la monarquía sagrada y las esculturas como las que podrían hacer en el arte ibérico. Sí. Así que, en primer lugar, vamos con la religión. ¿Cómo era estas creencias? Es decir, ¿a qué tipo de dioses adoraban los íberos?
Los iberos eran politeístas, como todas las culturas de la antigüedad. Y en Iberia había un factor muy importante del elemento natural. Los dioses iberos, al contrario que los griegos y los romanos, tenían pocas representaciones físicas. La mayoría de las esculturas que hemos encontrado son de criaturas mitológicas y de personajes humanos. Podían ser héroes, es verdad, pero muchos de ellos serían pues nobles de esta aristocracia ibera. Los dioses iberos solían representarse o de manera muy esquemática en lo que se denominan betilos, es decir, piedras que simplemente podría ser un pedrusco que los iberos por algún motivo religioso entendían que era una representación de su dios, o bien eran vistos en la naturaleza. Los principales santuarios ibéricos no estaban en las ciudades, estaban en el campo. Los hemos encontrado porque en determinados lugares de cuevas o de afloramientos de agua se han encontrado pequeñas figuritas que son exvotos ibéricos hechos de bronce que los creyentes iberos dejaban allí para llamar la atención de un dios. Igual que en los santuarios actuales vemos figuritas de brazos, de piernas, de gente que está enferma y pide a la Virgen o al Santo que le curen, pues esa tradición ya existía en Iberia. Y estaban en las fuentes, estaban en las cuevas, estaban en los bosques, porque para los iberos los dioses habitaban en la naturaleza. La naturaleza tenía algo de sagrado, tenía algo de especial. Es por eso que no tenían grandes templos en las ciudades, porque posiblemente a un ibero le resultaría incomprensible o tal vez ridículo esos complejos templarios enormes con esas esculturas enormes que tuvieran los griegos y los romanos, porque ellos no entenderían que esos son dioses. Ellos dirían, mira, mi dios está en la naturaleza porque yo le veo, cuando amanece el sol y arroja una sombra en el interior de una cueva en una fecha determinada y yo veo ahí la recreación de mi Dios. O cuando veo que el agua emerge en determinada fuente y ahí veo la creación de mi Dios. O cuando veo determinadas estrellas sobre el cielo y ahí veo a mi Dios. Así que sí, tendrían un panteón politeísta que apenas conocemos porque conocemos muy poquitos nombres ibéricos de dioses y no los podemos identificar bien, pero lo tendrían, por supuesto, dioses de la fertilidad, diosas del amor, dioses de la guerra, reyes de los dioses, los tendrían. Y luego también tenían a los héroes, rendían culto a esos héroes que eran los fundadores de sus ciudades, los fundadores de sus linajes, a través de los cuales pues contaban una mitología riquísima que vemos pintada en su cerámica, pero que no podemos entender. Es como un cómic sin texto, por lo tanto vemos los dibujos, pero no sabemos qué representan. Y ellos tenían también un mundo muy complejo de héroes, tanto masculinos como femeninos, que explicarían mitos de su entorno que tampoco podemos conocer. En resumidas cuentas, podríamos decir que la cultura ibérica es la gran desconocida de esta religión, porque a nivel de arqueología vemos mucho, pero pocas veces podemos sacar conclusiones respecto a lo que significa o respecto a los dioses que había detrás. Es muy difícil. Hmm. Y es una pena porque yo creo que las religiones siempre es uno de los temas más apasionantes de Mm, cualquier civilización porque nos habla sobre su ideología, ¿no? Y sobre sus creencias y su forma de mm, pensar. Es al fin y al cabo historia de las mentalidades. mm, Y bueno, pasando precisamente de lo más desconocido, entre comillas, como puede ser la religión, a lo más conocido por el gran público, como puede ser el arte ibérico, en concreto, pues las esculturas, ¿no? Como pueden ser la Dama de Elche o la Dama de Baza. Quería preguntarte, bueno, en primer lugar, que nos definieras brevemente para los que estén más perdidos, qué son la Dama de Elche y la Dama de Baza, y en segundo lugar, que nos digas si este tipo de forma de arte era lo más habitual o si estas damas son excepciones. Bueno, las damas de Elche y de Baza son dos esculturas femeninas que se encontraron en necrópolis ibéricas. Bueno, en realidad la dama de Elche tiene mucha más historia detrás porque es más difícil de identificar arqueológicamente, pero muy probablemente lo que está claro es que eran mujeres reales. Se ha dicho que eran diosas, pero hoy en día ya esas teorías están descartadas. Los tocados que presentan, las grandes túnicas que vestían eran tejidos muy ricos, eran objetos de ajuar de muchísimo valor, posiblemente exagerados, porque sobre todo en la Dama de Elche
tiene esos grandes rosetones de las falleras, ¿verdad? De la princesa Leia y unos collares enormes, pero probablemente estaban exagerados para darle más relevancia, más poder a la mujer, y posiblemente representaban a grandes sacerdotisas o a grandes mujeres aristócratas del mundo ibero. En concreto, además, sabemos que por lo menos la Dama de Baza era una urna cineraria. Era una gran escultura dentro de la cual se depositaron las cenizas de una mujer que murió no muy mayor. Ahora mismo no recuerdo el número concreto, pero creo que tenía en torno a los 30 años, era relativamente joven, y que por el ajuar que se encontró en la tumba sabemos que era una mujer de mucho prestigio, de mucho nivel. Esas serían las dos esculturas más famosas. Luego, dentro de las esculturas ibéricas, tenemos otros conjuntos escultóricos muy conocidos. Por ejemplo, el conjunto escultórico de Porcuna, de la necrópolis de Cerrillo Blanco en Jaén, que es un conjunto escultórico muy complejo de esculturas de guerreros, de animales mitológicos, que posiblemente era un monumento funerario de una familia aristocrática. A través de esas esculturas muy detalladas, se ven pues a jóvenes luchando, a guerreros a derrotando enemigos, y como hablábamos antes, posiblemente el conjunto escultórico de Porcuna explicaba una serie de mitos que nosotros hoy en día no podemos reconocer. Y luego hay animales fabulosos que los iberos imaginaban a muchas criaturas fantásticas, que diríamos nosotros, en los que predominan los grifos, las esfinges y luego algunos animales mitológicos como nuestra queridísima y famosísima bicha de Balazote, que eran esos animales sagrados que habitaban en los bosques y que estaban identificados con las divinidades y con el otro lado, con el más allá. Hmm. Pues bueno, yo creo que me repito más que los cromos de la liga, pero diré que me está pareciendo un programa fascinante y totalmente interesante y súper necesario, y espero que nuestros oyentes también lo estén disfrutando igual. Y bueno, para ir finalizando ya este programa, tenemos que tocar el tema de los temas, ¿no? Después de hablar específicamente de los íberos, tenemos que abordar lo más conocido, ¿no? Lo más estudiado, lo más divulgado, que es el contacto con Roma, Hmm. es decir, a partir del momento en que Roma llega a la península ibérica. Entonces, para empezar, podemos decir cómo fue este primer contacto, o sea, en qué momento romanos e íberos contactaron por primera vez. La primera vez que los romanos y los iberos contactaron fueron en las guerras que Roma luchó contra Cartago. Los iberos, como hemos dicho, eran grandes guerreros y muy apreciados mercenarios, y la primera vez que un romano tuvo que ver a un ibero sería en algún tipo de guerra, en algún tipo de lucha, probablemente en Sicilia, antes de venir a la península ibérica. Luego, claro, los romanos, como probablemente los oyentes sabrán, acabaron llegando a la península, primero los hermanos Escipión y luego el hijo Escipión, la familia Escipión, y a partir de ahí ya comenzó una relación que fue la relación de conquista, de conquistador y conquistado. Ujú. Y precisamente eso es de lo que queremos hablar ahora mismo, porque evidentemente sabemos que empezaron la familia Escipión, pero después tuvo lugar una conquista que se extendió bastante tiempo. Hmm, De hecho, bueno, esto va mucho más allá de los íberos, hmm, pero la conquista de la península ibérica no acabó formalmente, entre comillas, hasta siglos, o sea, tardó siglos, ¿no? Porque la concluyó el emperador Augusto hmm, cuando concluyó las guerras cántabras a finales del siglo primero. hmm. Entonces, háblanos un poco específicamente sobre cómo fue la conquista del mundo de los íberos. Bueno, como ya hemos visto, los iberos eran muy diferentes entre sí y la manera en que los diferentes pueblos iberos afrontaron la conquista pues también fue distinta. A los romanos generalmente no les fue mal, porque como Roma el primer contacto que tuvo con los iberos en Iberia fue en guerra contra Cartago, las relaciones de los iberos con estas dos potencias luchadoras fue pues de ir buscando su propio beneficio. Los diferentes jefes iberos, cuando veían la oportunidad de un beneficio, se aliaban con los romanos, cuando no, se aliaban con los cartagineses, y en esa situación Roma pues llegó hasta Andalucía, por todo el territorio ibero, con Escipión haciendo tratos con los diferentes reyes iberos.
Esto es muy interesante porque los iberos ya presentaron una resistencia real como iberos a los romanos solo cuando los cartagineses fueron expulsados. Durante toda la Segunda Guerra Púnica, si los iberos se enfrentaron a los romanos fue mayormente porque se habían aliado con los cartagineses y era su apuesta. Y se enfrentaron contra los romanos como parte de ese enfrentamiento entre las dos potencias exteriores. Solo cuando los iberos se dieron cuenta de que los romanos no estaban de paso, sino que pretendían quedarse, fue cuando comenzaron a reaccionar sobre esa conquista o esa ocupación romana. Y hay dos reacciones entre los iberos, que esto creo que es muy interesante y muchas veces no nos paramos a pensarlo. Una de las reacciones fue la resistencia a ultranza, Indíbil y Mandonio, por ejemplo, que son el mejor ejemplo en la zona norte, que se resistieron tenazmente al invasor romano armando ejércitos y enfrentándose a los romanos en batallas campales. Porque una cosa que hay que decir y dejar muy clara es que esa idea de que los iberos eran guerrilleros que se enfrentaban a los romanos, unos pocos con golpes de mano, es totalmente falsa. Los iberos eran capaces de organizar grandes coaliciones de ejércitos y no tenían ningún problema en enfrentarse a los romanos en batalla campal, y de hecho es lo que solían hacer, aunque en el público general ha calado otra idea, pero no es verdad. Y luego la otra forma de actuar frente a la ocupación romana fue ceder, que esto es algo que choca mucho, pero que se ve. Muchos nobles iberos vieron en los romanos una manera de mejorar su situación. Veían el poder de Roma, veían la capacidad económica romana y convirtiéndose en ciudadanos romanos, convirtiéndose en la nobilitas romana, muchos jefes iberos vieron mejorar su situación social y por lo tanto abrazaron la romanidad. Eso explica por qué la cultura ibérica desaparece tan rápido. Y es que la cultura ibérica desaparece tan rápido porque, generalizando, ya hemos hablado de lo que significa generalizar, generalizando, los iberos vieron en el latín y en lo romano algo beneficioso. Abandonaron su idioma, abandonaron, no vamos a decir su independencia política, porque muchos de ellos fueron federados y aliados de los romanos, pero bueno, por lo menos establecieron una relación de igual con Roma, y lo que sí que les costó un poquito más a los iberos fue renunciar a su religión. Es posiblemente que la religión fuera el elemento que ellos sentían más como su identidad. Y esa religión fue la que los romanos, dicho de alguna manera, usurparon. Vemos cómo los grandes santuarios ibéricos de los que hemos hablado antes pasaron de ser ibéricos para ser romanos. Cómo los principales dioses ibéricos de estos santuarios dejaron de tener nombres ibéricos para tener nombres romanos. Y es que es ahí donde los romanos supieron atacar bien a los iberos, no solo en los campos de batalla, sino en su religión. Y convertir la religión ibérica en religión romana, y cuando los iberos cambiaron a sus dioses por los dioses romanos, ahí sí que podemos decir que los iberos totalmente se convirtieron en romanos. Mm. Y me parece muy importante señalar como siempre he dicho tanto en mi web como en este podcast, la historia no es un proceso sencillo. Desde luego. La historia es un proceso muy complejo y nunca es una lucha entre buenos y malos, Hmm, entre blancos y negros, sino que es una escala de grises y llena de aristas. O sea, no exactamente. podemos generalizar, ¿no? Y decir que o los romanos eran buenos o los romanos eran malos Hmm. o los íberos eran buenos o malos. O sea, aquí todos somos una escala de grises y no solo en la historia antigua, sino también en el presente. Cualquier persona no es ni 100% mala ni 100% buena, sino que somos todos medio buenos y medio Desde malos. luego. Así que nada, la última pregunta ya para terminar este podcast. La última pregunta plenamente de historia, mejor dicho, es precisamente cómo fue más específicamente este final de los íberos. ¿Se puede, gracias a la arqueología, establecer cómo fue la desaparición de los íberos? La desaparición de los iberos es una cuestión que se ha comentado mucho en historiografía porque no es fácil de ver. Como vemos que poco a poco muchos iberos durante la guerra contra Cartago y luego después con la guerra con Roma fueron tomando partido sin ningún sentimiento de unidad estatal, sino por el interés personal que las élites ibéricas tenían por formar parte de un bando o no, poco a poco se fueron aculturizando de una manera bastante sutil.
Y de hecho, fíjate que vemos que al final, hasta en las guerras civiles de César, los iberos todavía participaron como entidades independientes al poder romano. Es sobre todo a partir de las guerras civiles romanas, de la de César y luego, por supuesto, la de Augusto, cuando ya vemos que las élites ibéricas dejan de tomar partido y de poder decidir contra quién se enfrentan. Podemos decir que el periodo de aculturación ibero, la pérdida de la cultura ibera, se desarrolla durante 2 siglos, es muy larga. Y es solo a partir de la crisis de la República Romana, cuando esas poblaciones ibéricas ya totalmente romanizadas, porque han adoptado el idioma, porque han adoptado las costumbres y han adoptado hasta los dioses, poco a poco se van sintiendo romanos y dejan de sentirse iberos. Yo diría que esa es la realidad de la cultura ibérica. Algunos pensamientos ideológicos de la actualidad o tal vez románticos que intentan hablar de la herencia de los iberos, somos los antiguos iberos. Mira, no, porque al final los que renunciaron a esa supuesta identidad ibérica fueron ellos mismos. Ellos mismos se sintieron cómodos dentro de la romanidad y se hicieron romanos. Y se ha dicho muchas veces que la provincia más romana del Imperio Romano fue Hispania, precisamente por la manera, digamos, natural en el que los iberos fueron asumiendo esa nueva cultura. Yo cuando hablo a mis alumnos de esto, siempre les hago pensar en la cultura norteamericana. Cómo nosotros los españoles, con nuestra cultura española, que no sé cómo podríamos definirla, tal vez con la siesta y la fiesta y la tortilla de patatas, no sé, no lo sé, estoy haciendo una broma. Pero como los españoles vemos el cine americano, escuchamos la música americana, conocemos a los artistas americanos, vestimos como los americanos, tenemos el modo de vida americano. Nosotros nos sentimos conquistados por los americanos y sin embargo su cultura es casi la nuestra o al revés. Pues con Roma y con Iberia pasó algo muy parecido. Llega un momento en el que tú ya no sabes distinguir dónde acaba un ibero y dónde empieza un romano. Mm, mm. Una reflexión muy interesante y curiosa. La comparación, estoy seguro de que a cualquiera de nuestros oyentes le habrá hecho pensar, por ejemplo, ahora, ¿no? Que en los últimos años se ha implantado, yo qué sé, el Black Friday o incluso Efectivamente. esto, una que Halloween. está más, Mm, exacto, Halloween o todo esto, y no pensemos que nos están conquistando, sino que nos encanta. sí, claro, efectivamente. Y bueno, ya para finalizar del todo este programa, quería preguntarte, ya que lo has mencionado en tu respuesta, pero quería preguntarte más concretamente si conoces alguna serie, película o documental o miniserie, algún producto audiovisual en general que sea bueno para adentrarnos en el mundo de los íberos. Pues la verdad es que no hay mucho. Hay algunos documentales que se pueden ver en YouTube. Hay uno sobre las mujeres iberas que fue realizado por Televisión Española, por la TV2, que si se busca en YouTube lo podréis encontrar, la mujer ibera o historia de las mujeres iberas, sobre la dama de Elche y la dama de Baza, que está muy bien. Y luego también tenemos algunos libros, pero lo cierto es que, como tú decías al principio del programa, la cultura ibérica no tiene la misma divulgación que tiene la cultura griega y romana. Y no tenemos buenos referentes audiovisuales sobre esta cultura. De libros sí que tenemos alguna cosita más. No sé por qué lo dices. ¿No será por una serie muy famosa por lo malo llamada Hispania, no? Corramos un tupido velo. Yo creo que le podríamos dedicar un programa de podcast Uf, entero. madre mía. Bueno, pues con esta no recomendación de serie y película, por favor, que ninguno de nuestros oyentes se interese por ver Hispania, por favor, que no pierda su tiempo de vida con eso, Si nos pues preguntan, eso es lo que terminamos. decimos, sí. Y bueno, ahora pues en este buen ambiente lamento tener que decir que hemos llegado al final de la entrevista y bueno, ya llegados a este punto, yo solo quería agradecerte a ti infinitamente, Jesús, por habernos hecho un hueco en tu agenda para venir aquí a hablar sobre los íberos.
esa civilización y ese periodo tan apasionante y poco conocido de la historia de nuestro país. Por eso yo creo que a partir de este podcast, como decíamos, cualquiera que haya oído, leído o visto algo sobre el tema, espero que no sea Hispania, pues va a verlo nuevamente con otros ojos y quizás, yo qué sé, cuando por ejemplo visite el Museo Arqueológico Nacional o para ver, ¿no?, piezas como la Dama de Elche o otros museos, ¿no?, con piezas iberas, pues a lo mejor se acordarán de este programa y se acordarán de todo lo que hemos aprendido. Así que, nada, pues muchísimas gracias. Pues eso espero, haber transmitido lo que para mí es una pasión, que es el conocimiento del mundo ibero, y que los oyentes del programa pues lo hayan disfrutado y por lo menos que hayan aprendido alguna cosita más. Ahora sí, ha llegado el final del programa 34 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna sugerencia o pregunta directa a Jesús, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a dar me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!